¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, conflicto y crisis. Los jueces nos ha demostrado que ciertamente en medio del conflicto, en medio de la crisis, no hay nadie que pueda ponerse en el terreno neutro. La Biblia no pasa por alto los pecados humanos, porque de esta manera ella exhibe de manera clara la naturaleza de la humanidad caída y cómo el hombre vez tras vez, a pesar de que Dios lo llama, quiere guiarlo, quiere salvarlo, el hombre muchas veces obstinadamente se va por caminos oscuros. Como pudimos estudiar, ver la experiencia de los hijos de Elí. Dice la Biblia que eran hombres impíos. Ellos no tenían conocimiento de Jehová. Y no solamente eso, dice que los hijos de Elí fueron llamados hijos de Belial, lo cual significa sin valor, inútiles o hijos del diablo. Ciertamente, los seres humanos creados a la imagen de Dios fueron creados con un propósito. No obstante, tú eliges, yo elijo servir a Dios y estar de acuerdo con lo que la Biblia enseña. De esta manera, si no lo hacemos, venimos a ser siervos inútiles. De tal manera que somos del Señor. Y solamente de esta manera, haciendo algo que tenga con sentido y propósito para Él, somos al final siervos útiles o siervos inútiles. Esta semana aprendimos 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de grande bendición. Como por ejemplo, aprendimos la experiencia de Débora. Vimos que el pueblo de Dios tenía que enfrentar a un enemigo llamado Sísara. Barak tenía que enfrentar esa batalla. Sin embargo, parece que tenía miedo, tenía temor de fracasar. En este escenario salta Débora, confronta a Barak y le dice: mira, hay que ir a la batalla, tienes que enfrentarlo. Barak le dice: mira, yo iré si tú vas conmigo. Y viene Débora y le dice: mira, a él lo voy a poner en tu camino para que el Señor haga la obra, pero ¿sabes qué? No va a ser para honra tuya, va a ser en manos de mujer. Y así fue que Sísara cayó en manos de Jael cuando andaba huyendo. Esta mujer lo recogió, le dijo: venga, señor mío. Lo metió a su tienda, él le pidió agua, ella le dio leche, lo cubrió, se durmió. Y ahí cuando él se durmió, vino Jael y le clavó una estaca y ahí quedó Sísara. Se acabó el enemigo del pueblo de Dios. Cuando las mujeres se ponen al servicio de Dios, tienen grandes victorias. Por tal razón, no podemos menospreciar el ministerio que Dios ponga en las manos de una mujer. También comprendimos la experiencia de Gedeón. Gedeón estuvo en un tiempo cuando los filisteos venían y se robaban prácticamente las cosechas del pueblo de Dios. Los enemigos del pueblo de Dios agarraban los campos y se robaban las cosechas. Entonces Gedeón y muchos habían hecho lugares altos donde guardaban las cosechas, donde guardaban el grano, el trigo, la cebada. Y en este escenario aparece el ángel de Jehová y se le presenta a Gedeón. Gedeón dice: ay, Señor mío, ¿cómo es posible que yo voy a librar a mi pueblo? Soy un muchacho pobre, vengo de una familia pobre, de una tribu pobre. Entonces el Señor le dice: mira, se va a hacer así. Entonces le dice Gedeón: déjame probar esto, déjame que te haga yo un sacrificio, y si tú lo aceptas, entonces creeré que estás conmigo. La Biblia registra que Dios vio a Gedeón. La Biblia registra que Dios habló a Gedeón. Y de esta manera Gedeón, con un puñado de hombres, se enfrentó al enemigo. Y ustedes recuerdan la historia que con tan solo 300 hombres Dios le dio la victoria, porque no es con espada, no es con ejército, más con su Santo Espíritu. Y así vemos cómo Gedeón, un hombre de Dios que desconfió de sí mismo y confió en Dios, Dios lo honró, lo glorificó. ¿Por qué? Porque siguió las instrucciones del Señor. En contraste nos encontramos con el tema número 3, Sansón, un hombre totalmente carnal, débil, humano, y aunque era fuerte físicamente, era débil. ¿Por qué? Dijimos que él se fue detrás de lo que sus ojos veían. Él tomó de las mujeres impías para tenerla como esposa.
vemos la experiencia de Sansón. Dios había preparado algo para que esto fuera el conflicto y el talón de Aquiles de Sansón. Y así vemos que aquel hombre humano cae vez tras vez en el problema de las mujeres. De esto lo lleva hasta que un día lo entregan, lo amarran, le quitan todo lo que pudo haber tenido de fuerza, le sacan los ojos y Sansón queda allí siendo una burla, haciendo un show como un payaso. Y así se arrepintió Sansón al final y Dios le dio la bendición de destruir aquel templo donde se encontraban tantos hombres, que allí los mató por la fuerza que Dios le dio. Sansón tenía el error de confiar en su carne, era débil, era humano. Sin embargo, aún en el conflicto y en la crisis, cuando él clamó a Dios, Dios le dio la bendición. De tal manera que Dios bendijo a Sansón a pesar de su debilidad, a pesar de su naturaleza humana. ¿Y qué diremos del tema número 4? Ruth, la moabita. Dijimos que el pueblo de Israel enfrentaba una crisis de sequía, y en esa crisis de sequía Elimelech, Noemí, sus hijos salieron de allí, de ese lugar, de Belén, fueron a parar a Moab. En Moab vivieron como 10 años. Allí sus hijos se casaron, pero murió Elimelech a los 10 años. Murieron también los hijos. Y entonces Noemí decidió regresarse a su pueblo. Y así las dos nueras van detrás de Noemí. Ella le dice, regrésense. Y las grandes y hermosas palabras de Ruth la moabita dijo, no me digas que me regrese, porque estaré contigo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ruth la moabita aprendió y adoptó la religión del verdadero Dios. El testimonio que Noemí, su esposo, sus esposos o los esposos estos y el padre dieron a Ruth fue de gran bendición, tanto así que ella se regresó con Noemí y allá en el pueblo de donde era Noemí, ella fue adoptada, fue redimida y Boaz se casó con ella. Y así esta historia es una de las pocas historias felices que se pueden ver dentro de la Biblia. De tal manera que Ruth vino a ser parte de la descendencia del árbol genealógico de donde nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de ser una hija de los enemigos, ahora vimos cómo esta mujer, al adoptar la religión de su suegra, Dios la bendijo y por eso ella hoy es parte de la genealogía de Jesucristo. Y el tema número 5, la experiencia de Samuel. La experiencia de Samuel, el profeta Samuel, es una de las historias más interesantes. Vimos cómo el sacerdote Elí, que ministraba en el santuario, tenía hijos y estos hijos eran impíos. Tanto así que ellos se repartían las carnes que era para el sacrificio a Jehová. Estos hombres eran hombres que no conocían a Dios y aunque estaban en el ministerio, obrando, sirviendo en la obra, dice la Biblia que ellos no tenían conocimiento de Jehová. Tanto así que agarraron el arca del Señor y la llevaron a la guerra, a enfrentarse con los filisteos. Al enfrentarse con los filisteos mataron a los hijos de Elí, capturaron el arca del pacto y cuando llevaron la noticia a Elí, al padre de estos muchachos que eran sacerdotes, él se mató, se cayó y se desnucó. En esta condición triste, Dios levanta a Samuel. Samuel, que fue dedicado al Señor desde muy temprano. Él crecía como Jesús en gracia para Dios y con los hombres. Samuel desarrolló un liderazgo en medio de la crisis, en medio del conflicto que duró por muchos años y dio estabilidad y seguridad al pueblo del Señor. Y aunque sus hijos no siguieron el ejemplo de su padre, podemos ver que en medio de todo el conflicto, tanto Débora, Gedeón, Sansón, Ruth y aún Samuel fueron instrumentos de Dios que Dios usó para honrar, glorificar y bendecir su santo nombre. De tal manera que no importa la crisis, no importa el conflicto, cuando Dios está de tu lado, tú tienes el favor de la bendición para obtener segura salvación y redención. Y esta fue la lección número 4. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 5, cuyo título es El conflicto continúa.
Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y recuerda que si te ha gustado esta lección, por favor, ponle ahí abajo like, que te gusta. Déjanos tu comentario. Dinos si tú eres un hermano con corazón que estudia toda la lección. ¿Eres tu maestro de escuela sabática? ¿Eres director, directora o maestro asociado? O tal vez eres un alumno de la lección. Por favor, déjanos tu comentario. Dinos qué te gustó de esta lección y por favor, comparte la bendición. De tal manera que, si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser de bendición en el mundo entero, entonces comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Ahora, por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor Dios y Salvador, te damos gracias porque en medio del conflicto, Señor, en medio de tantos problemas, en medio de la crisis, Dios ha estado allí con su pueblo, Padre. Los testimonios bíblicos dan evidencia de esto. Por esta razón, Señor, nos ponemos en tus manos. Te rogamos que nos bendiga y que nos ayudes a ser vencedores como estos grandes hombres que, a pesar de ser humanos y débiles, tú los bendeciste de manera especial. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te rogamos que nos bendiga. Bendice a mis hermanos y hermanas que nos visitan en este canal y de acuerdo a su necesidad, bendíceles, oh Dios, en el nombre santo y precioso de Jesús, a quien sea la honra, la gloria, el poder, la majestad por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.